años de lucha en el Congreso, pero muchos años tiene propiedad. Una hija con síndrome de Mira Rett. los ojos, me sonríe. a ciertos pacientes Información el de último acceso a momento, la el Senado Nacional convirtió en ley el uso utilización medicinal del cannabis. medicinal al autocultivo para las familias. El 29 de marzo del año 2017, el Senado sancionó por unanimidad la Ley 27.350, que estableció el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, así como su investigación médica y científica. Fue una fecha histórica, resultado de una extensa lucha de las organizaciones de la sociedad civil que encontraron en el cannabis medicinal una respuesta a múltiples enfermedades, dolencias y trastornos. La Cámara Alta, el Senado, ha convertido en ley el proyecto para legalizar el uso del cannabis para fines medicinales. De la mano con estos cambios normativos, los medios de comunicación jugaron un papel importante. Se acoplaron a este movimiento local y mundial a través de noticias que contribuyeron a reducir el estigma cultural que ha pesado sobre el cannabis históricamente y a derribar los mitos sobre la planta, con base en la evidencia médica y científica. En las páginas de los diarios y en las pantallas de televisión se volvió recurrente la presencia de madres y abuelas, de niños y niñas que necesitaban los aceites, al igual que científicos, médicos, abogados y en menor medida también empresarios. Esta normativa fue sancionada por unanimidad por el Senado el 29 de marzo del año 2017 y estableció el uso terapéutico del cannabis, pero solo para atender la epilepsia refractaria en niños y jóvenes adultos. Así lo indicó la reglamentación parcial del gobierno de Mauricio Macri a través del decreto 738 que fue publicado el 22 de septiembre del año 2017. Tras la sanción de la ley, la agencia estatal TELAM y el portal Infobae se hicieron eco del nuevo paso en materia reglamentaria para el cannabis en Argentina, al igual que otros medios de alto alcance de todo el país. Como muestra de la relevancia del tema en la agenda mediática, el día posterior a la sanción de la ley, este tema fue el título de tapa de Clarín y también fue tema de tapa de los otros dos grandes diarios del país, que son La Nación y Página 12. Tras la reglamentación del 22 de septiembre del año 2017, en los meses siguientes una serie de notas levantaron testimonios de familias, científicos, abogados y militantes que cuestionaron la restringida reglamentación de la ley, sobre todo por haber dejado por fuera múltiples dolencias y trastornos. También objetaron que el proyecto, en su sanción, haya excluido al autocultivo, una consigna clave de lucha de las organizaciones de la sociedad civil. Página 12 entrevistó a integrantes de Mamá Cultiva y a la diputada nacional Carolina Gallard, quienes explicaron las limitaciones de la reglamentación y mostraron su disconformidad. En ese entonces, Infobae hizo un balance a un año de la sanción y cuenta el caso de familias a las que la policía les secuestró semillas, aceites y flores. Recogió testimonios de padres y madres decepcionados por los límites de enfermedades y de registro. La revista Noticias, además, también remarcó las diferencias que existían a más de un año de la reglamentación de la ley entre la unanimidad que alcanzó el Congreso para aprobar la ley de cannabis medicinal y como contrapartida la restringida reglamentación por trabas burocráticas que tenían los consumidores para poder acceder a los aceites, que era el fin último de esta normativa. Una arista favorable para la visibilidad del cannabis en los medios de comunicación fue que la aprobación de la ley en el Congreso volvió más recurrente la presencia de especialistas. Esto implicó una profundización y un mayor alcance del debate público. Provinieron de los ámbitos del derecho, la ciencia, la investigación, la militancia, la economía y el empresariado. Por ejemplo, una columna de Marcelo Rubinstein, investigador superior del CONICET, que trabaja en esta temática. Allí refleja el espacio que ganaron en los medios especialistas en el cannabis, en este caso desde el sector científico. Por otro lado, el diario económico El Cronista entrevistó a Vic Neufeld, CEO de la firma canadiense Afria, quien adelantó un proyecto de su firma con el gobierno nacional, en aquel entonces encabezado por Mauricio Macri, para desembarcar en la Argentina a través de un programa basado en dos partes. Para una primera etapa, la importación de sus aceites medicinales por 2 años, y mientras que en un segundo tramo proyecta una inversión millonaria para instalar una planta en Mendoza que sirva para abastecer a la región. En el marco de los meses previos y posteriores a la aprobación de la Ley 27.350, el universo del cannabis ganó espacio en los medios. Su historia fue uno de esos ejes,
¿Desde cuándo se habla de cannabis en Argentina y en otros países? ¿De qué parte del mundo proviene la planta? Estas fueron algunas de las preguntas que hicieron los y las periodistas. Por ejemplo, La Nación contó que hace 150 años, en 1871, en los diarios y revistas de medicina de la época se publicitaban cigarrillos de cannabis medicinal por sus propiedades para la salud. Por otro lado, el diario Página 12, en su suplemento dominical Radar, entrevistó al periodista Fernando Soriano acerca de su libro publicado meses después de la sanción de la ley sobre la historia de la marihuana en Argentina. Por último, también hubo un tipo de notas que cubrieron los proyectos provinciales y municipales del cannabis sancionados antes que la Ley Nacional de 2017. Estas fueron iniciativas que en muchos casos fueron pioneras, se adelantaron a los debates a nivel nacional. Y asimismo, los medios locales de esas provincias, ciudades, también siguieron de cerca esos proyectos. La cobertura realizada por los medios de comunicación masivos acerca del cannabis en Argentina en los últimos 5 años ha sido una muestra del cambio de paradigma con respecto a cómo la sociedad mira la planta y su uso, sobre todo medicinal. El punto de partida de esta transformación, a partir del fallo Arriola del año 2009, será materia de la próxima entrega de este informe. En el marco del debate que generó la Ley 27.350, el entramado prohibicionista de arraigo histórico y hegemónico en el país y en el mundo ha ido dejando lugar a una aceptación creciente del cannabis medicinal en la opinión pública por sus beneficios para la salud que fueron comprobados científicamente. La visibilización de la militancia de las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil, el mayor espacio para voces especializadas y la difusión de las reglamentaciones locales trazaron un cuadro sobre la participación de los medios de comunicación en esta discusión. Todo esto no quiere decir que exista un consenso total acerca de la aceptación del cannabis. Aún persisten las noticias y las voces de periodistas y referentes de opinión basadas en la lógica prohibicionista que cargan con énfasis en el uso recreativo y en estigmatizar a los consumidores que no padecen una enfermedad. Estas coberturas legitiman la criminalización y la detención de cultivadores. El cáñamo, además, no tiene el lugar que sí obtuvo el cannabis medicinal. Resta comprobar, de mantenerse la tendencia, si los consensos en torno a la planta se amplían para derribar los mitos que persisten a su alrededor y de este modo afianzar el paso para que Argentina se pueda consolidar como una referencia para la industria canábica en la región.